Señora, necesito mostrarle algo, no se lo cuente a nadie. Venga urgente. Esas palabras resonaron en mi teléfono como un golpe seco. Era la voz del sepulturero. Acababan de pasar apenas 3 horas desde que había dejado a Patricio bajo la tierra. 3 horas desde que cerré los ojos frente a su tumba y sentí que todo mi mundo se había terminado. Me llamo Macarena del Bosque. Tengo 61 años, y lo que voy a contarte cambió todo lo que creí saber sobre mi vida. Esa mañana había amanecido vacía. La casa olía a flores marchitas y café frío. Las visitas se habían ido. El silencio era tan pesado que dolía respirar. Patricio había muerto de un infarto fulminante. 42 años juntos, 42 años de desayunos, de su mano en mi espalda, de creer que lo conocía mejor que a mí misma. Cuando el teléfono sonó, pensé que era algún familiar preguntando si necesitaba algo. Pero no, era él, el hombre que había cavado la tumba de mi esposo. Señora del Bosque, necesito que venga al panteón. Ahora. Por favor, no le diga a nadie. Es urgente. Su voz temblaba. ¿Qué pasó? ¿Algo con la tumba? Venga, por favor. No puedo explicarlo por teléfono. Colgó. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a romperse. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Habían profanado la tumba? ¿Alguien había intentado robar? Me puse el primer suéter que encontré y salí corriendo hacia el coche. Mis manos temblaban tanto que casi no pude meter la llave en el contacto. El camino al panteón nunca me había parecido tan largo. Las calles estaban vacías, el cielo gris. Todo parecía estar conspirando para que sintiera más miedo. Cuando llegué, lo vi parado junto a la tumba fresca de Patricio. Tenía la pala en la mano y una expresión que no olvidaré jamás. Miedo, confusión, lástima. Señora, yo no quería meterme en nada, pero esto estaba aquí, en la esquina de la fosa. Alguien lo dejó antes de que termináramos de cubrir la tumba. Extendió sus manos. En ellas había una caja de metal, pequeña, oxidada, con una cerradura rota. ¿Qué es eso?, pregunté, con la voz quebrada. No lo sé, pero tiene su nombre escrito en una etiqueta. Tomé la caja. Pesaba poco, pero en ese momento sentí como si cargara el mundo entero. ¿La abrió?, pregunté. Él negó con la cabeza rápidamente. No, señora. Yo solo la encontré. Y pensé que usted debía saberlo. Alguien la dejó ahí a propósito, durante el entierro, mientras todos estaban alrededor de la tumba. Miré la caja. Mi nombre estaba escrito con marcador negro. Letras firmes, seguras, para Macarena del Bosque. ¿Quién pudo haberla dejado? Murmuré, más para mí misma que para él. No lo sé. Había mucha gente. Yo estaba trabajando en la parte de atrás. Cuando volví a revisar antes de terminar, ahí estaba. Mis manos temblaban. Algo en mi interior me gritaba que no la abriera, que la dejara ahí, que la enterrara con Patricio y me fuera a casa. Pero no pude. La abrí despacio, y lo que vi adentro me heló la sangre. Había fotografías, documentos doblados y una carta. Alcancé a ver apenas la primera imagen antes de que todo empezara a dar vueltas. Era Patricio, pero no estaba solo. Cerré la caja de golpe. Mi respiración se detuvo. ¿Está bien, señora? El sepulturero dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. No podía hablar. No podía pensar. Necesito irme, susurré. ¿Quiere que llame a alguien? No. No le diga a nadie. A nadie. ¿Me escuchó? Él asintió, confundido. Guardé la caja bajo mi brazo y caminé hacia el coche como si estuviera en un sueño, o en una pesadilla. Conduje de regreso a casa sin saber cómo. Las lágrimas nublaban mi vista, las manos me sudaban. ¿Qué había en esa caja? ¿Quién la había dejado? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué en la tumba de Patricio? Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación. Puse la caja sobre la cama. La miré durante lo que parecieron horas. ¿De verdad quería saber? ¿De verdad estaba lista para abrir esa puerta? Pero ya no había vuelta atrás. Abrí la caja otra vez. Y esta vez no aparté la mirada. La primera fotografía mostraba a Patricio sonriendo, abrazando a una mujer que yo no conocía. La segunda foto era peor. La tercera me destrozó. Y cuando llegué a los documentos, cuando vi ese nombre, ese apellido, entendí que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. Porque el hombre que acababa de enterrar
No era quien yo creía. Y alguien quería que yo lo supiera. Alguien quería destruirme. Y lo estaba logrando. Guardé la caja en el fondo de mi armario, entre las mantas viejas, donde nadie pudiera encontrarla, donde yo misma pudiera olvidar que existía. Pero no pude. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías, la sonrisa de Patricio, esa mujer, los documentos que apenas alcancé a ver antes de guardar todo. Me levanté al amanecer. La casa estaba en silencio. Caminé descalza hasta la cocina y puse agua para el café. Y fue ahí, parada frente a la estufa, cuando los recuerdos empezaron a llegar como olas. Recuerdos de cuando todo era diferente, cuando Patricio y yo éramos felices. O al menos, cuando yo creía que lo éramos. Conocí a Patricio cuando tenía 19 años. Él tenía 23. Trabajaba en el despacho de arquitectura de mi padre. Era serio, educado, ambicioso. Mi madre decía que era un buen partido. Ese muchacho llegará lejos, Macarena. Fíjate cómo habla, cómo se viste, tiene clase. Nos casamos 2 años después. Fue una boda hermosa, en el jardín de la casa de mis padres, con jacarandás en flor y mariachi al atardecer. Patricio me prometió el mundo esa noche. Te voy a hacer la mujer más feliz, Macarena. Lo juro. Y durante muchos años cumplió esa promesa. Construimos nuestra casa juntos, ladrillo por ladrillo. Yo elegía los colores de las paredes. Él diseñaba los espacios. Teníamos un patio con un limonero que él mismo había plantado. Algún día, este árbol dará sombra a nuestros nietos, me dijo una tarde de domingo, con las manos llenas de tierra. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Patricio preparaba chilaquiles. Yo hacía el café de olla. Desayunábamos en el patio, sin prisa, hablando de todo y de nada. Él me contaba sobre sus proyectos, las casas que diseñaba, los clientes difíciles. Yo le contaba sobre mi trabajo en la escuela primaria, donde daba clases de literatura. Eres la mejor maestra del mundo, me decía. Los niños te adoran. Por las noches nos sentábamos en la sala. Él leía sus revistas de arquitectura. Yo corregía tareas. A veces ponía música. Armando Manzanero, Los Panchos. Patricio dejaba su revista, se levantaba y me extendía la mano. Baila conmigo. Y bailábamos. En la sala, sin razón, solo porque sí. Hubo años muy buenos. El año en que inauguró su propio despacho. El año en que ganó un premio de diseño. El año en que compramos el coche nuevo que tanto había soñado. Yo lo acompañaba a todas partes, a las cenas de negocios, a las inauguraciones, a los eventos con clientes importantes. Eres mi mejor carta de presentación, me decía, besándome la frente. Todos te aman. Y yo me sentía orgullosa, de él, de nosotros, de lo que habíamos construido juntos. Pero ahora, parada en esta cocina vacía, con el café hirviendo en la estufa, empezaba a ver las grietas, las pequeñas fracturas que no quise ver, los viajes de trabajo que se hicieron más frecuentes, las llamadas que contestaba en el jardín, las noches en que llegaba tarde, oliendo a perfume que no era el mío. Es de una clienta, decía. Ya sabes cómo son. Se acercan mucho cuando explico los planos. Yo le creía, siempre le creía, porque Patricio era mi mundo, y en mi mundo él no mentía. Servía el café en la taza que él usaba todas las mañanas, la taza azul con su nombre grabado, un regalo que yo le había dado en nuestro 20º aniversario. La sostuve entre mis manos, y por primera vez en 42 años me pregunté, ¿cuánto de lo que vivimos fue real? ¿Cuántas de esas sonrisas fueron verdaderas? ¿Cuántas noches me abrazó pensando en otra mujer? El teléfono sonó. Era mi hija, Sofía. Mamá, ¿cómo amaneciste? Bien, hija, bien. ¿Segura? Tu voz suena rara. Estoy cansada. Nada más. Paso más tarde a verte. No deberías estar sola. No hace falta, mi amor. Estoy bien, de verdad. Colgué antes de que pudiera insistir. No podía verla todavía. No con esta caja en mi armario. No con estas preguntas quemándome por dentro. Volví a la habitación. Abrí el armario. Saqué la caja. La puse sobre la cama. Y esta vez me obligué a mirar todo con calma. Las fotografías, una por una. Patricio con esa mujer, en restaurantes, en la playa, en una casa que no reconocí. Eran tantas, docenas.
años de fotografías. Y entonces vi algo que no había notado antes. En el fondo de una de las fotos se alcanzaba a ver un calendario. Marzo del año 2010. Hace 15 años, justo cuando Patricio empezó a viajar más. Cuando me dijo que había conseguido un contrato grande en Guadalajara. Son 6 meses de proyecto, amor, pero vale la pena. Es mucho dinero. Yo me quedé sola esos 6 meses, cuidando la casa, esperándolo cada fin de semana. Y él estaba construyendo otra vida. Con otra mujer. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no lloré. Todavía no. Porque aún faltaba ver los documentos. Y esa carta que alguien había dejado en la tumba de mi esposo para que yo la encontrara. Pero algo me detenía. Algo me decía que una vez que leyera esa carta, ya no habría vuelta atrás. Así que la dejé ahí, cerrada, esperando, porque todavía no estaba lista para saber toda la verdad. Todavía quería aferrarme, aunque fuera un día más, a la ilusión de que el hombre que amé durante 42 años había sido real, aunque en el fondo ya sabía que no lo era. Pasaron 3 días antes de que volviera a abrir la caja. 3 días en los que fingí que todo estaba bien, que solo era una viuda en duelo, nada más. Sofía venía todas las tardes, traía comida, limpiaba la casa, se sentaba conmigo en el patio. Mamá, tienes que comer algo. No puedes seguir así. Yo asentía. Tomaba un poco de sopa, sonreía, pero por dentro algo se estaba quebrando. Cada noche, cuando todos se iban, yo me quedaba sola con esa caja en mi armario, y con las preguntas que no me dejaban dormir. El 4.º día, mi hermana Beatriz llegó sin avisar. Macarena, necesitas salir de esta casa. El encierro te está haciendo daño. Estoy bien, Bea. No estás bien. Te conozco. Llevas 40 años siendo mi hermana. Y sé cuando algo no está bien. Se sentó a mi lado en la sala. Tomó mi mano. ¿Qué pasa? Y no me digas que nada. Te veo en los ojos. Por un momento, estuve a punto de contarle todo, de sacar la caja, de mostrarle las fotografías. Pero no pude, porque decirlo en voz alta lo haría real. Y yo todavía no estaba lista para que fuera real. Solo extraño a Patricio, susurré. Beatriz me abrazó. Lo sé, hermana, lo sé. Pero ella no sabía nada. Nadie sabía. Esa noche, después de que Beatriz se fue, volví a la habitación. Saqué la caja. Y esta vez me obligué a ver los documentos. El primero era un acta de nacimiento. La leí despacio, palabra por palabra. Nombre del niño, Sebastián. Apellidos, Del Bosque Ramírez. Fecha de nacimiento, 12 de enero del año 2011. Nombre del padre, Patricio Del Bosque Mendoza. Nombre de la madre, Verónica Ramírez Silva. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Un hijo. Patricio tenía un hijo, un niño que hoy tendría 14 años. Y yo nunca supe. Durante 14 años, ese niño existió. Creció, fue a la escuela, celebró cumpleaños. Y yo no sabía nada. Busqué más documentos. Había comprobantes de depósitos bancarios, todos a nombre de Verónica Ramírez Silva. $5,000 cada mes, durante 14 años. Revisé las fechas. Empezaron en febrero del año 2011, un mes después de que naciera el niño. Y nunca pararon. Hasta el mes pasado. Patricio estuvo enviando dinero todos estos años. $5,000 mensuales, de nuestra cuenta, de nuestros ahorros. Y yo firmaba los estados bancarios sin revisar, confiando, creyendo que todo estaba bien. Yo me encargo de las finanzas, amor, me decía Patricio. Tú no te preocupes por eso. Y yo no me preocupé, porque confiaba en él, porque era mi esposo, porque en 42 años nunca me había dado una razón para dudar, o eso creía. Pero ahora, mirando esos comprobantes, empecé a recordar cosas, pequeñas cosas que no me habían parecido importantes. Como aquella vez, hace 10 años, cuando quise remodelar la cocina, y Patricio me dijo que no teníamos dinero. Han sido meses difíciles en el despacho, Macarena. Mejor esperamos. O cuando Sofía quiso estudiar arquitectura en una universidad privada y él dijo que no podíamos pagarla. La universidad pública es muy buena, hija, no necesitas más. Sofía lloró durante semanas, pero obedeció. Estudió en la pública, se graduó con honores, pero siempre se preguntó qué habría sido estudiar en la universidad de sus sueños,
Y resulta que sí teníamos dinero, solo que Patricio lo estaba enviando a otra parte, a otra mujer, a otro hijo. Sentí una rabia que nunca había sentido antes, una rabia fría, silenciosa, que me quemaba por dentro, pero todavía faltaba la carta. La desdoblé con manos temblorosas. La letra era femenina, elegante, calculada. Leí las primeras líneas. Macarena, sé que esto te dolerá, pero necesitas saber la verdad. Me detuve. No podía seguir, todavía no. Doblé la carta, la guardé. Y entonces algo me llamó la atención. En el fondo de la caja había algo más, una fotografía pequeña, diferente a las demás. La saqué, y lo que vi me heló la sangre. Era Patricio, con el niño, Sebastián. El niño tendría unos 8 años en esa foto. Sonreía. Patricio lo cargaba en sus hombros. Los dos reían. Se veían felices, como un padre y un hijo. Y entonces me di cuenta de algo. Reconocí el lugar de la fotografía. Era el parque cerca de nuestra casa, el parque donde Patricio iba a correr todos los domingos por la mañana. Necesito hacer ejercicio, amor. El doctor dice que es bueno para el corazón. Y yo me quedaba en casa, preparando el desayuno, esperándolo. Pero él no estaba corriendo. Estaba con ellos, con su otra familia, a 5 minutos de nuestra casa, durante años. Solté la fotografía como si quemara. Me levanté de la cama. Caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. ¿Quién era yo? ¿La esposa o la otra? ¿Cuál de las dos era real? Y entonces entendí algo terrible. Patricio no tuvo una aventura. Patricio tuvo 2 vidas, y yo solo fui una de ellas. Los días siguientes pasé como un fantasma en mi propia casa. Seguía recibiendo visitas, condolencias, flores que se marchitaban en los floreros. Era un gran hombre, me decían. ¡Qué pérdida tan grande! Yo asentía, sonreía, agradecía, y por dentro sentía que me estaba volviendo loca, porque nadie sabía. Nadie sabía que el hombre al que todos lloraban había vivido una mentira durante 15 años, una mentira que yo había sostenido sin saberlo. Una semana después del funeral, mi hija Sofía me encontró llorando en la cocina. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, abrazándome. «Nada, mi amor. Solo lo extraño mucho». Era más fácil decir eso, más fácil que la verdad, porque la verdad era demasiado grande, demasiado dolorosa, y una parte de mí todavía no quería aceptarla. «Mamá, necesitas descansar». «¿Has dormido algo?». «Un poco». «Mentira. No había dormido bien desde aquella tarde en el panteón». «Voy a quedarme contigo esta noche», dijo Sofía. «No deberías estar sola». «No hace falta, hija. Estoy bien». «Mamá, de verdad, necesito tiempo, sola, para procesar todo». Sofía me miró con preocupación, pero finalmente asintió. «Está bien, pero llámame si necesitas algo, a cualquier hora». Cuando se fue, volví a la habitación. La caja seguía ahí, esperándome. Saqué la carta otra vez, y esta vez me obligué a leerla completa. «Macarena, sé que esto te dolerá, pero necesitas saber la verdad. Patricio y yo estuvimos juntos durante 15 años. No fue una aventura, no fue un error, fue amor. Él quería decirte, muchas veces quiso hacerlo, pero siempre encontraba una razón para esperar. Sofía está por graduarse», decía. «No puedo hacerle esto ahora. Luego era tu aniversario, luego tu cumpleaños, luego las fiestas. Siempre había algo. Y yo esperé. Durante 15 años esperé. Pero ahora él ya no está. Y mi hijo, Sebastián, tiene derecho a lo que su padre le dejó. Patricio le prometió que nunca le faltaría nada, que estaría protegido. Tengo las pruebas, tengo los papeles, tengo todo lo que necesito. No intentes negarlo, no intentes esconderlo. Patricio era el padre de mi hijo, y eso no lo puedes cambiar. Nos vemos pronto. Verónica». Leí la carta 2 veces, 3 veces, y con cada lectura algo dentro de mí se iba apagando. Patricio quería decirme, pero no lo hizo. Durante 15 años tuvo 1000 oportunidades, 1000 momentos para sentarse conmigo y decir la verdad, y eligió el silencio, eligió la mentira, me eligió a mí para la fachada y a ella para el amor. No, eso no podía ser cierto. Patricio me amaba, lo sé. Lo sentí durante 42 años. Los besos de buenas noches, las manos entrelazadas,
las miradas cómplices. Eso no se puede fingir. ¿O sí? Me levanté y caminé por la casa. Pasé por la sala donde bailábamos, por el patio donde él había plantado el limonero, por la cocina donde preparábamos el desayuno juntos cada domingo. Todo seguía igual. Los muebles, los cuadros, las fotografías en la pared. Pero nada era lo mismo, porque ahora sabía que mientras yo vivía mi vida aquí, él estaba construyendo otra vida allá, con ella, con Sebastián. Y la parte más dolorosa era que yo no había sospechado nada. Nada. Fui la esposa perfecta, la que confiaba, la que no hacía preguntas. ¿Llegaste tarde? Debe haber sido mucho trabajo. ¿Otro viaje? Claro, amor, yo me encargo de todo aquí. ¿Necesitas privacidad para esa llamada? Por supuesto. Voy al jardín. Siempre tan complaciente, tan sumisa, tan ciega. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Sí? ¿Señora Macarena del Bosque? Era una voz de mujer, joven, firme. Sí, soy yo. Habla Verónica Ramírez. Creo que ya recibió mi carta. Se me heló la sangre. ¿Cómo consiguió mi número? Patricio me lo dio hace tiempo, por si alguna vez pasaba algo. Por supuesto, Patricio pensaba en todo. ¿Qué quiere? Pregunté, con la voz temblorosa. Hablar, en persona. Hay cosas que necesita saber, cosas que Patricio no tuvo el valor de decirle. No tengo nada que hablar con usted. Señora del Bosque, lo entiendo. Debe estar muy enojada, muy dolida. Pero esto no es solo por mí, es por Sebastián. Él tiene derechos, y yo voy a asegurarme de que los reciba. No sé de qué me habla. Claro que lo sabe. Encontró la caja. El sepulturero me lo confirmó. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Usted dejó esa caja? Necesitaba que supiera la verdad. Patricio se fue sin resolver esto. Ahora me toca a mí hacerlo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a aparecer justo ahora? ¿En su funeral? Porque es el momento, señora del Bosque. Porque usted merece saber quién era realmente su esposo. Y mi hijo merece lo que le corresponde. Esto es una pesadilla. No. Esto es la realidad. Y mientras más pronto la acepte, mejor será para todos. No quiero volver a saber de usted. Nos veremos pronto. Le enviaré la dirección de mi abogado. Espero que traiga el suyo. Colgó. Me quedé parada en medio de la sala, con el teléfono en la mano, temblando. Esta mujer no solo destruyó mi matrimonio, ahora quería destruir todo lo que quedaba, y yo no sabía cómo detenerla, porque ella tenía razón, tenía las pruebas, tenía al niño, tenía todo, y yo solo tenía 42 años de mentiras. Mientras tanto, piensas en dónde estarás escuchándome en este momento. ¿En tu cocina, preparando café? ¿En tu coche, yendo al trabajo? ¿Acostada, tratando de dormirte? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde están las mujeres que, como yo, están aprendiendo que a veces la persona que más creemos conocer es la que mejor nos engaña. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces apagadas, mirando las fotografías que colgaban en la pared. Nuestra boda, Sofía de bebé, vacaciones en Acapulco, aniversarios, navidades, 42 años resumidos en marcos de madera y sonrisas perfectas. ¿Cuántas de esas sonrisas fueron reales? ¿En cuántas de esas fotografías Patricio estaba pensando en ella? Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba saber más. No podía quedarme con solo lo que había en esa caja. Necesitaba entender. Necesitaba ver con mis propios ojos qué tan grande había sido esta mentira. Esperé hasta las 9 de la mañana. Luego marqué el número del despacho de Patricio. Contestó Gabriela, su asistente durante los últimos 20 años. Despacho del Bosque, buenos días. Gabriela, habla Macarena. Señora del Bosque, ¿cómo está? Hemos pensado mucho en usted. Gracias, Gabriela. Necesito un favor. Necesito pasar por el despacho, a recoger algunas cosas personales de Patricio. Por supuesto, señora. Cuando guste. Todo sigue aquí. Nadie ha tocado nada de su oficina. ¿Puedo ir hoy? ¿En una hora? Claro que sí. La espero. Colgué. Me vestí despacio, pantalones negros, suéter gris, el cabello recogido. Me miré en el espejo. Parecía una viuda, y lo era, pero también parecía una detective, y eso era exactamente lo que necesitaba ser. El despacho de Patricio estaba en el centro de la ciudad,
Un edificio de 3 pisos que él había comprado hace 15 años. 15 años, justo cuando comenzó todo. Gabriela me recibió en la entrada con un abrazo. Señora, cuánto lo lamento. Don Patricio era un gran hombre, un gran jefe. Gracias, Gabriela. Su oficina está tal como la dejó. ¿Necesita ayuda con algo? No. Prefiero estar sola, si no te importa. Por supuesto. Estaré en mi escritorio si necesita cualquier cosa. Subí las escaleras hasta el segundo piso. La oficina de Patricio estaba al fondo del pasillo. Abrí la puerta, y por un momento sentí que él seguía ahí. Su aroma, su café frío sobre el escritorio, sus planos desplegados sobre la mesa de trabajo, todo intacto, como si solo hubiera salido un momento y fuera a regresar. Pero no iba a regresar. Nunca más. Cerré la puerta detrás de mí, y empecé a buscar. Revisé los cajones del escritorio. Facturas, contratos, planos, correspondencia con clientes, nada. Revisé el archivero, proyectos viejos, fotografías de edificios, reconocimientos y premios, nada. Pero sabía que tenía que haber algo. Patricio era meticuloso, organizado, no dejaba cabos sueltos. Si había mantenido una doble vida durante 15 años, tenía que haber dejado rastros aquí. Entonces vi la caja fuerte. Estaba detrás de un cuadro en la pared. Una caja pequeña, negra, con cerradura digital. Patricio me había dicho que ahí guardaba documentos importantes del despacho. Contratos, escrituras, cosas legales, amor. Nada interesante. Nunca me había dado la clave. No hace falta que te preocupes por eso, me decía, pero ahora necesitaba abrirla. Probé con la fecha de nuestro aniversario. Incorrecto. Probé con la fecha de nacimiento de Sofía. Incorrecto. Probé con la fecha de su cumpleaños. Incorrecto. Me quedé mirando los números, pensando, y entonces con el corazón latiéndome en los oídos, probé otra fecha. 12, 0, 1, 1. 12 de enero del año 2011. La fecha de nacimiento de Sebastián. Clic. La caja se abrió. Sentí que algo se rompía dentro de mí. La clave de su caja fuerte era la fecha de nacimiento del hijo que tuvo con otra mujer. No nuestra fecha, no la de nuestra hija, la de él. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había carpetas, documentos y más fotografías. Saqué la primera carpeta. Era un contrato de compraventa. Una casa, en la colonia Polanco, a nombre de Verónica Ramírez Silva. Fecha de compra, marzo del año 2011. Precio, $250,000. Patricio le había comprado una casa. Una casa que costaba más que la nuestra. Seguí revisando. Había estados de cuenta de otra cuenta bancaria, una que yo no conocía. Depósitos mensuales, grandes, constantes. Había facturas de una escuela privada, colegiatura de Sebastián del Bosque Ramírez, $15,000 al año. Había recibos de viajes, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, viajes que Patricio nunca hizo conmigo, viajes que me dijo que eran de trabajo. Tengo que ver un proyecto en Cancún, amor. Son solo 3 días. Y yo me quedaba en casa, cuidando todo, esperándolo, mientras él se iba de vacaciones con ellos, con su otra familia. Saqué más fotografías, Sebastián de bebé, Patricio cargándolo, Sebastián en su primer día de escuela, Patricio a su lado, Sebastián en una fiesta de cumpleaños, Patricio soplando las velas con él. Momentos que un padre no se pierde, momentos que Patricio eligió vivir con ese niño. Y entonces encontré algo que me destrozó, una fotografía reciente, de hace quizá 1 año. Patricio, Verónica, Sebastián, los 3 juntos, sonriendo, en la sala de una casa que reconocí por las escrituras, la casa de Polanco. Parecían una familia real, feliz, completa, mientras yo, a 10 kilómetros de distancia, esperaba que mi esposo regresara de su reunión de trabajo. No pude más. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, amargas. Lloré por todos los años que perdí creyendo en una mentira. Lloré por las veces que defendí a Patricio cuando mi hermana insinuaba que trabajaba demasiado. Él no es así, Bea. Patricio es un hombre de familia. Lloré por Sofía, que creció pensando que su padre era un héroe. Papá es el mejor arquitecto del mundo, mamá. Y lloré por mí, por la mujer que fui, la que confió tanto que se volvió ciega,
la que amó tanto que olvidó amarse a sí misma, la que nunca hizo preguntas porque creía que el amor verdadero no necesitaba respuestas. Estuve ahí, sentada en el suelo de su oficina, rodeada de todas esas pruebas, durante lo que parecieron horas, y entonces escuché la voz de Gabriela al otro lado de la puerta. «Señora del Bosque, ¿está bien?» Me limpié las lágrimas rápidamente. «Sí, Gabriela, estoy bien. Solo necesito un momento. Hay alguien aquí que pregunta por usted». «¿Quién?» No dio su nombre. Solo dijo que era urgente. Me levanté. Guardé todo en la caja fuerte. Cerré el cuadro y abrí la puerta. Gabriela estaba ahí, con una expresión preocupada. «Está esperando abajo, en la recepción». Bajé las escaleras despacio, y cuando llegué a la recepción, la vi. Era ella, Verónica, alta, elegante, más joven que yo, quizá 45 años. Vestía un traje sastre negro, el cabello perfectamente peinado, los labios rojos. Me miró directo a los ojos y sonrió. «Señora del Bosque, necesitamos hablar». «No tengo nada que hablar con usted», dije, con la voz más firme que pude. «Creo que sí. Y creo que es mejor que sea ahora, en privado, antes de que esto se vuelva público». «¿Me está amenazando?» «No, solo estoy siendo realista. Patricio murió sin resolver esto, y ahora nos toca a nosotras hacerlo, por el bien de todos, especialmente de su hija. No se atreva a mencionar a mi hija. Sebastián es hermano de Sofía, lo quiera o no, y tarde o temprano ella lo va a saber. La pregunta es, ¿quiere que se entere por usted o por los abogados?» Sentí que todo empezaba a dar vueltas. «¿Qué quiere de mí?» «Solo lo justo, lo que Patricio le prometió a su hijo, nada más». «¿Y qué es eso?» «La mitad de todo». Mi corazón se detuvo. ¿La mitad? Patricio tuvo 2 hijos, 2 familias. Es justo que ambos reciban lo mismo. Usted está loca. No, estoy siendo madre, y haría cualquier cosa por proteger a mi hijo. Igual que usted haría cualquier cosa por proteger a Sofía. Váyase. Ahora. Está bien, pero mi abogado se pondrá en contacto con usted muy pronto. Le recomiendo que consiga uno bueno. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. «Patricio me amaba, señora del Bosque. Sé que eso debe dolerle, pero es la verdad. Y si no me cree, pregúntese por qué la clave de su caja fuerte era la fecha de nacimiento de nuestro hijo». Salió, y yo me quedé ahí, parada en medio de la recepción, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, porque ella tenía razón. Patricio había elegido esa fecha, no la nuestra, la de ellos. Volví a casa conduciendo sin ver el camino. Las calles pasaban frente a mí como en una película borrosa. Los semáforos, la gente, los edificios, nada era real, nada tenía sentido. Cuando llegué, me encerré en la habitación. Saqué todas las carpetas que había fotografiado con mi teléfono en el despacho, todas las pruebas, todos los documentos. Los extendí sobre la cama y empecé a sumar. La casa en Polanco, $250,000. Los depósitos mensuales durante 14 años, $5,000 al mes, $840,000 en total. La colegiatura de Sebastián, $15,000 al año durante 10 años, $150,000. Los viajes, los regalos, los gastos médicos, todo sumado, Patricio había gastado más de $1,200,000 en esa familia. $1,200,000 que salieron de nuestras cuentas, de nuestro trabajo, de nuestros ahorros. Mientras yo compraba la ropa en rebajas, mientras le decía a Sofía que no podíamos pagar la universidad privada, mientras ahorraba cada peso para algún día viajar a Europa, ese viaje que Patricio siempre posponía. «El próximo año, amor, te lo prometo». Pero el próximo año nunca llegaba, porque el dinero se iba a otro lado, a otra mujer, a otro hijo. Sentí una rabia tan profunda que me asustó, una rabia que nunca había sentido. Ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Quería gritar. Quería romper algo. Quería despertar de esta pesadilla. Pero no era una pesadilla. Era mi vida real. El teléfono sonó. Era Sofía. Pensé en no contestar, pero si no lo hacía, vendría a buscarme. «¿Mamá?» «Sí, mi amor». «¿Estás bien?» «Tu voz suena rara». «Estoy cansada». Nada más. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante».
Se me heló el corazón. ¿De qué? Necesito que vengas al banco conmigo mañana. El abogado de papá llamó. Dice que hay que revisar unos papeles. La herencia. El testamento. Cosas legales. ¿Qué abogado? El licenciado Mendoza, el que siempre llevaba los asuntos de papá. Ya veo. ¿Estás segura de que estás bien? Sí, hija. Nos vemos mañana. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. El testamento. No había pensado en eso. Patricio tenía un testamento. Lo habíamos hecho juntos hace 20 años. Todo es para ti y para Sofía, me había dicho. Si algo me pasa, ustedes quedan protegidas. Pero eso fue hace 20 años. Antes de Verónica. Antes de Sebastián. ¿Habría cambiado el testamento? ¿Les habría dejado algo a ellos? Necesitaba saberlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en todo lo que había descubierto. Y pensando en algo peor. En todas las veces que estuve a punto de descubrirlo. Todas las señales que ignoré. Como aquella vez, hace 5 años, cuando encontré un recibo en el bolsillo de su saco. Un recibo de una joyería. Un anillo de diamantes. $30,000. Patricio, ¿qué es esto? Él lo tomó rápidamente. Es un regalo para un cliente muy importante. Su esposa cumple años. Ya sabes cómo son estas cosas de negocios. Y yo le creí, porque siempre le creía. O como aquella ocasión en que su teléfono sonó a medianoche. ¿Quién llama a esta hora? El cliente de Guadalajara. Tienen problemas con la obra. Debo contestar. Salió al jardín. Habló durante media hora. Cuando regresó, yo ya estaba dormida, o fingí estarlo. Porque en el fondo, una parte de mí no quería saber. Una parte de mí prefería la mentira cómoda a la verdad dolorosa. Y ahora pagaba el precio de esa cobardía. Al día siguiente, fui con Sofía al despacho del licenciado Mendoza. Era un hombre mayor, de traje gris, lentes gruesos. Nos recibió con un pésame formal. Lamento mucho su pérdida. Patricio era un gran hombre, un gran cliente, un gran amigo. Todos decían lo mismo. Un gran hombre. Si supieran. Gracias, licenciado, dije. ¿Para qué nos llamó? Necesitamos revisar el testamento de Patricio. Y hay algunos asuntos legales que deben resolverse antes de proceder con la herencia. ¿Qué asuntos?, preguntó Sofía. El licenciado abrió una carpeta. Primero, las propiedades. La casa donde viven está a nombre de los dos, 50% para cada uno. Eso queda para usted, señora Macarena, y eventualmente pasará a su hija. Asentí. Segundo, el despacho de arquitectura. También estaba a nombre de los dos, 50% cada uno. Usted puede decidir si quiere venderlo o mantenerlo operando. Entiendo. Tercero, las cuentas bancarias. Se detuvo. Miró los papeles con incomodidad. ¿Qué pasa?, pregunté. Hay algunas irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Varias transferencias grandes a lo largo de los años, a una cuenta que no está registrada a nombre de ustedes. ¿A nombre de quién? Una tal Verónica Ramírez Silva. Sofía me miró confundida. ¿Quién es esa persona, mamá? No pude hablar. El licenciado continuó. Señora Macarena, ¿usted autorizó esas transferencias? No. Entonces hay un problema legal, porque si usted era copropietaria de esas cuentas y no autorizó las transferencias, técnicamente mi esposo robó mi dinero, dije, con una voz que no reconocí como mía. El licenciado bajó la mirada. No usaría esa palabra, pero sí hubo un mal manejo de los fondos compartidos. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Cuánto se llevó? Según mis cálculos, alrededor de $1 millón en los últimos 14 años. Sofía se puso pálida. ¿$1 millón? ¿Papá transfirió $1 millón a una desconocida? No era una desconocida, dije casi en un susurro. Mamá, ¿qué está pasando? El licenciado carraspeó. Hay algo más que deben saber. Sacó otro documento. Patricio actualizó su testamento hace 3 años, sin notificarles. ¿Qué dice?, pregunté con el corazón latiéndome en los oídos. Dice que, en caso de su muerte, la mitad de sus bienes deben ser divididos entre sus herederos legales. Sofía es su única heredera, dije. No exactamente. Extendió un acta de nacimiento sobre el escritorio. Sebastián del Bosque Ramírez. Sofía tomó el documento con manos temblorosas. ¿Quién es este niño? Cerré los ojos. Era el momento que había estado evitando durante semanas.
Es tu hermano, dije, con la voz quebrada. Tu padre tuvo otro hijo, con esa mujer, Verónica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía me miraba como si no me reconociera. ¿Qué? Tu padre tuvo una relación durante 15 años, con ella, y tuvieron un hijo. No, no, eso no es cierto. Papá no haría eso. Papá nos amaba. Él... Yo también creí eso, hija. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el día de su funeral. ¿Y no me dijiste nada? No sabía cómo. No sabía cómo decirte que todo lo que creíamos era mentira. Sofía se levantó bruscamente de la silla. Necesito aire. Necesito salir de aquí. Sofía, espera. Pero ella ya había salido del despacho. Me quedé sentada, mirando al licenciado. ¿Qué pasa ahora? Legalmente, Sebastián tiene derecho a reclamar su parte de la herencia. Es hijo reconocido de Patricio. Está en el acta de nacimiento y está mencionado en el testamento. ¿Cuánto? La mitad de todo, menos esta casa, que es suya. Pero el despacho, las cuentas, las inversiones, todo eso debe dividirse entre Sofía y él. Correcto. ¿Y si me opongo? Puede hacerlo. Pero la ley está de su lado y tiene un testamento válido. Un testamento que hizo a mis espaldas. Sí, y lo lamento profundamente. Patricio me pidió discreción. Yo cumplí con mi deber como abogado, pero ahora veo que debí insistir en que hablara con usted. Ya no importa, dije levantándome. Ya nada importa. Salí del despacho. Sofía estaba en la calle, recargada en el coche, llorando. Me acerqué a ella. Hija. No, mamá, no me toques, no ahora. Sofía, por favor. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo papá hacernos esto? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué nos mintió durante tanto tiempo? No lo sé, mi amor. Créeme que me hago las mismas preguntas. Sofía me miró con los ojos rojos. ¿La conoces? ¿Conoces a esa mujer? La vi una vez, hace unos días. Vino al despacho de tu padre. ¿Y el niño? No lo he visto. Solo en fotografías. ¿Tiene 14 años? Sí. Yo tenía 28 cuando él nació. Era adulta. Estaba en la universidad. Y papá estaba empezando otra familia. Lo sé. No puedo creerlo. No puedo creer que todo este tiempo, que todas esas sonrisas, que todos esos te amo, fueran mentira. No eran mentira para nosotras, dije, aunque ya no estaba segura de eso. Él nos amaba. A su manera. ¿A su manera? ¿Mintiendo? ¿Engañando? ¿Robando nuestro dinero para mantener a su otra familia? No tenía respuesta para eso, porque ella tenía razón. Nos abrazamos ahí, en medio de la calle, llorando juntas. Y por primera vez en semanas, no me sentí sola, porque Sofía lo sabía. Y juntas, de alguna manera, íbamos a tener que encontrar la forma de seguir adelante. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Sofía dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente vino a casa, 3 días después, su mirada era distinta. Había algo roto en ella que no sabía cómo reparar. Necesito ver las pruebas, dijo, sin siquiera saludarme. ¿Estás segura? Necesito verlo con mis propios ojos, mamá. Necesito saber que esto es real, porque una parte de mí todavía cree que es una pesadilla. Subimos a la habitación. Saqué la caja de metal, las carpetas del despacho, las fotografías, todo. Lo puse sobre la cama y la dejé sola. Estuve en la cocina durante 2 horas, preparando café que no tomé, mirando por la ventana sin ver nada, hasta que escuché el grito, un grito desgarrador que venía de la habitación. Corrí escaleras arriba. Sofía estaba en el suelo, rodeada de fotografías, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. Tenía en las manos una foto de Patricio con Sebastián. El niño debía tener unos 7 años. Patricio lo cargaba en sus hombros. Los dos sonreían. Esta foto, susurró Sofía con la voz quebrada. La conozco. ¿Qué? Ese día. Recuerdo ese día. Papá me dijo que tenía una junta importante. Era mi cumpleaños número 35. Yo quería que cenáramos juntos, pero él dijo que no podía, que tenía un cliente muy difícil, que me compensaría al día siguiente. Se llevó la mano a la boca, y yo le creí. Le dije que no se preocupara, que lo entendía, que el trabajo era importante. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no estaba trabajando, estaba con él, con ese niño, el día de mi cumpleaños.
Me senté a su lado, tomé su mano. Hija, no mamá, no me digas que todo va a estar bien, porque no es cierto. Nada va a estar bien. Nada volverá a ser como antes. Lo sé. ¿Cuántos cumpleaños míos se perdió por estar con él? ¿Cuántas navidades? ¿Cuántas veces me dijo que tenía trabajo cuando en realidad estaba con su otra familia? No tenía respuestas, solo tenía el mismo dolor que ella. Necesito verla, dijo Sofía de repente, limpiándose las lágrimas. Necesito ver a esa mujer, hablar con ella, preguntarle cómo pudo hacernos esto. No creo que sea buena idea. No me importa. Tengo su dirección. Está en los documentos. La casa de Polanco. Voy a ir. Entonces voy contigo. No. Esto lo necesito hacer sola. Sofía. Por favor, mamá. Déjame hacer esto. Necesito entender. No pude detenerla. La vi salir de casa con esa mirada determinada. Esa mirada que había heredado de su padre. Y pasé las siguientes 3 horas muriendo de angustia. Cuando Sofía regresó, venía pálida, temblorosa. Se sentó en la sala sin decir palabra. ¿Qué pasó?, pregunté. La vi la casa, vi todo. ¿Hablaste con ella? Sí, y conocí a Sebastián. Se me detuvo el corazón. ¿Lo conociste? Estaba ahí. Cuando llegué, Verónica me abrió la puerta. Yo le dije quién era. Ella no se sorprendió. Me estaba esperando. Sofía cerró los ojos. Me invitó a pasar. La casa es hermosa, mamá. Más grande que la nuestra. Con jardín, con una alberca, todo decorado con gusto, con dinero, con nuestro dinero. ¿Y el niño? Estaba en la sala, haciendo su tarea. Cuando me vio, se quedó callado. Verónica le dijo: Sebastián, ella es Sofía, tu hermana. La voz de Sofía se quebró. Se parecía tanto a papá, mamá, los mismos ojos, la misma sonrisa. Es como ver a papá de niño. Lo siento, hija. Él me preguntó si era cierto, si yo era su hermana, y yo no supe qué decirle, porque sí, soy su hermana, y él es mi hermano, y ninguno de los dos tuvo la culpa de esto. ¿Qué te dijo Verónica? Que lo sentía, que nunca quiso destruir una familia, que amaba a papá, que papá le había prometido que algún día me lo iba a contar, que iba a arreglar todo, pero que nunca tuvo el valor. Sofía me miró con los ojos llenos de rabia. ¿Y sabes qué es lo peor, mamá? Que le creo. Creo que papá le prometió todo eso, porque eso es lo que papá hacía. Prometía cosas, nos decía lo que queríamos escuchar, y nunca cumplía. Tu padre te amaba, Sofía. ¿Ah, sí? ¿Así se ama? ¿Mintiendo? ¿Dividiendo tu vida en dos? ¿Regalándole a otra familia el tiempo y el dinero que nos pertenecía? No supe qué responder, porque tenía razón. Verónica me mostró más cosas, continuó Sofía. Cartas que papá le escribió, mensajes, regalos, promesas de que algún día iban a estar juntos oficialmente, de que iba a divorciarse de ti, de que iban a ser una familia real. Sentí un dolor tan profundo que pensé que iba a desmayarme. ¿Iba a divorciarse de mí? Eso decía en las cartas. Pronto, mi amor, pronto vamos a estar juntos. Solo necesito encontrar el momento correcto. 42 años, susurré. 42 años esperando el momento correcto. O quizá nunca tuvo intención de hacerlo, dijo Sofía. Quizá le convenía tener las dos vidas, a ti para la fachada, la esposa respetable, la familia tradicional, y a ella para lo que fuera que ella le daba. No hables así de tu padre. ¿Por qué no, mamá? ¿Por qué seguimos protegiéndolo? Él no nos protegió a nosotras. Él eligió. Todos los días, durante 15 años, eligió mentir, eligió engañar, eligió traicionar nuestra confianza. Tenía razón, pero escucharla decir esas palabras en voz alta dolía más que cualquier cosa. Verónica me dijo algo más, continuó Sofía. Me dijo que papá quería que nos conociéramos, que quería que Sebastián y yo fuéramos hermanos, que esa era su última voluntad. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo, que esto era demasiado, que no podía simplemente aceptar que tengo un hermano de 14 años que no sabía que existía. Se quedó callada un momento. Pero la verdad es que el niño no tiene la culpa. Él no pidió nacer, no pidió tener un padre mentiroso, no pidió vivir en secreto durante 14 años. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero hay algo que sí sé. No voy a pelear la herencia. ¿Qué?
No voy a pelear por el dinero de papá. Si legalmente la mitad le pertenece a Sebastián, que se la quede. Yo no quiero nada que venga de esas mentiras. Sofía, es tu derecho, es tu herencia. Es dinero manchado, mamá. Es dinero que papá ganó mientras nos mentía a todos. No lo quiero. Hija, piénsalo bien. Estamos hablando de mucho dinero, del despacho, de las inversiones, de... No me importa. Prefiero vivir con lo mío, con lo que yo he ganado, con mi trabajo, mi esfuerzo. No quiero nada de él. Se levantó. Y tú tampoco deberías. ¿Qué quieres decir? Que deberías demandarlo, mamá. Legalmente, él te robó. Usó tu dinero, el dinero de las cuentas compartidas, para mantener a su amante y a su hijo. Sin tu consentimiento. Eso es robo, y fraude, y abuso de confianza. Era mi esposo. Era un ladrón y un mentiroso, y merece que se sepa. No puedo hacer eso, Sofía. Tu padre ya murió. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Repitió ella, con incredulidad. ¿Escuchas lo que dices? Mamá, te pasaste 42 años de tu vida con un hombre que te engañó. Te quitó tu dinero, te quitó tu tiempo, te quitó tu verdad, y ahora quieres dejarlo pasar porque ya murió. No quiero ensuciar su memoria. Su memoria ya está sucia, mamá. Él la ensució, no tú. Y si no haces algo, si no alzas la voz, es como si dijeras que todo estuvo bien, que no importó, que tú no importas. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, porque tenía razón. Durante 42 años me hice pequeña. Me callé, no hice preguntas, no exigí respuestas. Siempre puse a Patricio primero. Su trabajo, sus necesidades, sus sueños. ¿Y los míos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo? ¿Cuándo fue la última vez que yo misma me lo pregunté? Sofía se acercó y tomó mis manos. Mamá, escúchame. Sé que duele, sé que es difícil, pero no puedes seguir siendo la misma mujer que fue cómplice de su propio engaño. Necesitas hacer algo. Por ti, por mí, por todas las mujeres que se callan cuando deberían gritar. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, después de 42 años de matrimonio, después de descubrir que tu vida entera fue una mentira, ¿qué habrías hecho? Esa noche, después de que Sofía se fue, me quedé sola en la casa. Caminé por cada habitación, la sala donde bailábamos, la cocina donde desayunábamos los domingos, el patio donde Patricio plantó el limonero, la habitación donde dormimos juntos durante más de 4 décadas, y en cada espacio sentí su ausencia. Pero no la ausencia del hombre que amaba, sino la ausencia del hombre que creí que era, porque el Patricio real, el verdadero, nunca estuvo aquí, solo estuvo su mentira. Y yo la sostuve, la cuidé, la alimenté, la protegí. Fui cómplice de mi propia traición. Esa noche tomé una decisión. Por primera vez en 42 años, tomé una decisión por mí misma, sin pensar en qué diría la gente, sin pensar en proteger la memoria de Patricio, sin pensar en nada más que en la verdad. Llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, habla Macarena del Bosque. Señora, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero iniciar un proceso legal contra el patrimonio de mi esposo, por fraude, por abuso de confianza, por uso indebido de fondos compartidos. Hubo un silencio del otro lado. Señora, ¿está segura? Esto puede complicar las cosas y puede ensuciar la reputación de Patricio. Su reputación ya está sucia, licenciado. Él se encargó de eso. Yo solo quiero que se sepa la verdad. Entiendo. ¿Cuándo quiere que empecemos? Ahora. Esta misma noche. Prepare todo lo necesario. Tengo todas las pruebas, todos los documentos, todo. Está bien. La llamo mañana temprano para revisar el caso. Colgué, y por primera vez en semanas, respiré profundo. Había perdido a mi esposo. Había perdido 42 años de mi vida creyendo en una mentira. Había perdido mi dinero, mi confianza, mi inocencia, pero no iba a perder mi dignidad. Eso era lo único que me quedaba. Y por eso, iba a pelear. El proceso legal comenzó 2 semanas después. El licenciado Mendoza presentó la demanda contra el patrimonio de Patricio, por fraude, por malversación de fondos compartidos, por violación del contrato matrimonial. Las pruebas eran contundentes. Los depósitos mensuales durante 14 años, la casa en Polanco comprada sin mi consentimiento, los viajes,
las colegiaturas, todo pagado con dinero que legalmente me pertenecía en parte. Verónica contrató a su propio abogado, un hombre joven, agresivo, de esos que hablan fuerte y amenazan con publicar todo en los periódicos. La señora Ramírez y su hijo tienen derechos, son víctimas tanto como usted. El señor del bosque les prometió protección, y ella va a asegurarse de que se cumpla. Pero yo ya no tenía miedo, porque la verdad estaba de mi lado, y la verdad, aunque dolorosa, era lo único que importaba ahora. La noticia se filtró, no sé cómo, quizá alguien del juzgado, quizá el abogado de Verónica queriendo presionarme. Pero una mañana apareció una nota en el periódico local. Reconocido arquitecto llevaba doble vida. Viuda demanda por fraude. Y con eso todo el mundo supo. Los vecinos, los amigos, los colegas de Patricio, todos. Empezaron las llamadas. Mi hermana Beatriz fue la primera. Macarena, ¿por qué no me dijiste nada? Tuve que enterarme por el periódico. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? No fue fácil para mí tampoco, Bea. Pero somos hermanas. Deberías haberme confiado. Necesitaba procesarlo primero, entenderlo yo misma antes de explicárselo a alguien más. ¿Y ahora qué va a pasar? Todo el mundo está hablando. Dicen que vas a quitarle la herencia a ese pobre niño, que estás siendo vengativa. No estoy siendo vengativa. Estoy buscando justicia. Macarena, el niño no tiene la culpa. Lo sé, y no estoy peleando contra el niño. Estoy peleando contra las mentiras de Patricio. Pero Beatriz no entendía. Nadie entendía. Las antiguas amigas de Patricio llamaban para decirme que estaba ensuciando su memoria. Patricio era un buen hombre. Cometió errores como todos, pero no merece esto. Los colegas del despacho me mandaban mensajes pidiéndome que reconsiderara. Esto afecta la reputación del despacho. Muchos clientes están cancelando contratos. Estás destruyendo el legado que Patricio construyó. Incluso algunas vecinas dejaron de saludarme. Me miraban de lejos, cuchicheaban, señalaban. Pobrecita. Se volvió loca de dolor. Siempre fue tan callada, tan sumisa, y ahora mira, la amargura la cambió. Pero había algo que no entendían. Yo no estaba amargada, estaba despierta. Por primera vez en 42 años estaba completamente despierta, y veía con claridad lo que había sido mi vida. Una vida de silencios, de preguntas no hechas, de verdades evitadas. Una vida donde yo siempre fui la segunda opción, la que esperaba, la que aceptaba, la que perdonaba sin que nadie le pidiera perdón. Pero eso se había acabado. Una tarde, Sofía llegó a casa con una expresión seria. «Mamá, necesito hablar contigo». «Dime, hija. He estado pensando mucho en todo esto. En papá, en Sebastián, en Verónica, en nosotras. Y creo que tenías razón en iniciar el proceso legal. Papá te robó. No hay otra palabra para eso. Usó tu dinero sin tu permiso. Te mintió durante años. Y mereces que se reconozca. Gracias, hija. Pero también he estado pensando en Sebastián. En ese niño que no pidió nada de esto. Y creo que quiero conocerlo mejor. Como persona, como mi hermano. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás segura? No, pero siento que es lo correcto. Él perdió a su padre también. Y por más que me duela, Patricio era su padre tanto como era el mío. Eres más sabia que yo, Sofía. No, mamá. Solo estoy tratando de no cargar con el odio que papá nos heredó. Él nos dejó este desastre. Pero nosotras podemos elegir cómo salir de él. Esa noche, sola en mi habitación, pensé en lo que Sofía había dicho. El odio que Patricio nos heredó. ¿Iba a dejar que ese odio me consumiera? ¿Iba a pasar el resto de mi vida aferrada a la rabia y al resentimiento? No, porque eso también sería otra forma de mentira. Otra forma de dejarme controlar por las decisiones de Patricio. Necesitaba hacer algo más. Algo que me devolviera el control de mi propia vida. Al día siguiente llamé al licenciado Mendoza. «Licenciado, quiero hacer un cambio en la demanda». «¿Qué tipo de cambio?» «Quiero que se reconozca públicamente que Patricio malversó fondos matrimoniales, que se registre legalmente, que quede constancia de que esto sucedió». «Eso ya está en la demanda, señora». «Lo sé, pero también quiero que una parte de lo recuperado vaya a un fondo para Sebastián, un fondo educativo, que solo pueda usar para su educación cuando cumpla 18 años. ¿Está segura?»
completamente. El niño no tiene la culpa. Pero no quiero que Verónica tenga acceso a ese dinero. Solo Sebastián, para su futuro. Es una decisión muy generosa de su parte. No es generosidad, es justicia. Sebastián es inocente, pero Verónica sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y no voy a premiar eso. Entendido. Prepararé los documentos. Cuando colgué, sentí algo extraño. No era felicidad, tampoco era paz, era claridad. Una claridad fría y limpia que me mostraba exactamente quién había sido y quién quería ser de ahora en adelante. Ya no quería ser la mujer que esperaba, la que se hacía pequeña para que otros brillaran, la que perdonaba sin exigir responsabilidad. Quería ser la mujer que decía la verdad, aunque doliera, la que defendía lo correcto, aunque estuviera sola, la que se elegía a sí misma, aunque el mundo la juzgara. 2 semanas después, llegó la respuesta de Verónica. Su abogado envió una carta formal rechazando mi propuesta. La señora Ramírez considera que su hijo merece la mitad de toda la herencia, tal como lo establece el testamento. No acepta condiciones ni restricciones sobre el uso de esos fondos. El licenciado me llamó preocupado. Señora, si no aceptan el acuerdo, esto va a juicio. Y los juicios son largos, costosos y públicos. ¿Está preparada para eso? Sí, prepárese entonces, porque va a ser una batalla difícil. Pero yo ya había tomado mi decisión, y no había vuelta atrás. La audiencia preliminar fue 3 meses después. Tuve que sentarme en la misma sala que Verónica. Ella llegó vestida de negro, elegante, con el niño a su lado. Sebastián me miró desde el otro lado de la sala. Sus ojos eran los de Patricio, pero había algo en su expresión que me recordó a Sofía cuando era pequeña. Inocencia, confusión, miedo. El juez revisó los documentos. Señora del Bosque, ¿confirma que está demandando al patrimonio de su difunto esposo por uso fraudulento de fondos matrimoniales? Sí, su señoría. ¿Y entiende que esto puede afectar la herencia de ambos herederos, incluida su propia hija? Lo entiendo, pero mi hija apoya esta decisión, porque no se trata del dinero, se trata de la verdad. El juez asintió. Señora Ramírez, Verónica se levantó. Su señoría, mi hijo tiene derecho a lo que su padre le dejó. Patricio del Bosque reconoció a Sebastián legalmente, lo incluyó en su testamento, cumplió con sus obligaciones durante 14 años, y ahora su viuda quiere quitarle eso solo porque está resentida. No estoy resentida, dije, levantándome también. Estoy buscando justicia. Patricio usó mi dinero sin mi consentimiento. Eso es ilegal, y no voy a permitir que se ignore solo porque ya murió. El juez levantó la mano. Ambas tendrán oportunidad de presentar sus argumentos en el juicio formal. Por ahora, les recomiendo que intenten llegar a un acuerdo. Los juicios benefician a los abogados, no a las familias. No hay acuerdo posible, dijo Verónica firmemente. Mi hijo merece lo que le corresponde, y mi dignidad merece respeto, respondí con la misma firmeza. Aunque tenga que pelear en cada tribunal del país, salimos de la sala sin hablar. Pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía rabia contra Verónica, ni siquiera contra Patricio. Lo que sentía era algo mucho más profundo. Sentía el peso de todas las decisiones que no tomé, de todas las veces que me callé cuando debí hablar, de todas las señales que ignoré porque era más cómodo no ver, y entendí algo fundamental. Patricio no me quitó mi vida. Yo se la entregué, día tras día, año tras año. Le di mi confianza sin pedir nada a cambio. Le di mi tiempo sin exigir reciprocidad. Le di mi verdad sin pedir la suya. Y ahora, lo único que podía hacer era recuperar lo que quedaba. No el dinero, no la casa, no el pasado, sino mi voz. Mi derecho a decir, esto estuvo mal. Mi derecho a exigir que se reconociera. Mi derecho a cerrar este capítulo con la frente en alto. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Patricio, dormí profundamente. No soñé con él, no soñé con el pasado. Soñé con una casa nueva, pequeña, llena de luz, una casa donde solo vivía yo, y donde, finalmente, podía respirar. Cuando desperté, supe lo que tenía que hacer. Llamé a un agente de bienes raíces. Quiero vender mi casa. ¿La casa donde vive actualmente? Sí, toda, con todo lo que hay adentro. ¿Está segura, señora? Es una decisión importante.
Nunca he estado más segura de nada en mi vida, porque esa casa ya no era mi hogar, era el museo de una mentira, y yo necesitaba salir de ahí para poder empezar de nuevo. Por primera vez en 61 años, iba a vivir sola, sin Patricio, sin sus mentiras, sin sus promesas rotas, solo yo, con mi verdad, con mi dignidad, con mi futuro. Y aunque el camino sería difícil, aunque habría días oscuros y noches de duda, sabía que iba a estar bien, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. La justicia no siempre llega rápido, pero el tiempo tiene una forma de cobrar las deudas. Y aunque yo perdí 42 años, aunque Patricio se llevó tanto de mí a su tumba, él se fue con el peso de sus mentiras, y yo me quedé con la libertad de mi verdad. Y eso, finalmente, era suficiente. El juicio duró 6 meses. 6 meses de audiencias, de testimonios, de documentos presentados ante el juez. 6 meses en los que mi vida quedó expuesta ante extraños. El abogado de Verónica trató de pintarme como una mujer vengativa, amargada, incapaz de aceptar que su esposo había amado a otra. La señora del Bosque no puede aceptar que Patricio encontró la felicidad en otro lugar, y ahora quiere castigar a un niño inocente por eso. Pero mi abogado presentó los números. $1.200.000 transferidos sin mi consentimiento. 14 años de depósitos mensuales de cuentas compartidas. Una casa comprada con fondos matrimoniales sin mi firma. Los hechos hablaban por sí mismos. El día del veredicto final, llegué temprano al juzgado. Sofía estaba conmigo. Me tomó de la mano. Mamá, pase lo que pase, hiciste lo correcto. Gracias, hija. Verónica llegó con Sebastián. El niño había crecido en estos meses. Ya no parecía un niño. Empezaba a parecer un joven, y cada vez se parecía más a Patricio. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. El juez entró. Todos nos levantamos. Señoras, después de revisar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, he llegado a las siguientes conclusiones. El silencio era absoluto. Primero, el señor Patricio del Bosque efectivamente utilizó fondos de cuentas matrimoniales compartidas para sostener una relación extramarital durante 14 años. Esto constituye uso fraudulento de bienes gananciales. Escuché a Verónica respirar profundo. Segundo, si bien el testamento del señor del Bosque incluye a Sebastián del Bosque Ramírez como heredero legítimo, esto no anula el hecho de que dichos fondos fueron obtenidos de manera irregular. Tercero, la señora Macarena del Bosque tiene derecho a recuperar el 50% de todos los fondos transferidos sin su consentimiento, más intereses acumulados. Mi abogado me apretó el brazo. Sin embargo, continuó el juez, considerando que el menor Sebastián es hijo reconocido del señor del Bosque y que durante 14 años recibió manutención de su padre, tiene derecho a continuar siendo beneficiario de la herencia paterna, aunque bajo ciertas condiciones. Las condiciones son las siguientes. Del total de la herencia del señor Patricio del Bosque, descontando la casa familiar que permanece a nombre de la señora Macarena, el resto se dividirá en 3 partes. Una tercera parte para la señora Sofía del Bosque. Una tercera parte será devuelta a la señora Macarena del Bosque como compensación por los fondos malversados. Y una tercera parte será depositada en un fideicomiso educativo para el menor Sebastián del Bosque Ramírez, al cual solo podrá acceder al cumplir 18 años, exclusivamente para fines educativos. Verónica se levantó de golpe. Eso no es justo. Mi hijo tiene derecho a la mitad de todo. El juez la miró severamente. Señora Ramírez, su hijo tiene derechos como heredero, pero esos derechos no pueden construirse sobre el fraude. El señor del Bosque cometió un delito civil al usar fondos compartidos sin consentimiento, y las consecuencias de ese delito afectan la herencia. Siéntese, por favor. Verónica se sentó, temblando de rabia. Además, continuó el juez, durante la investigación se encontraron irregularidades en las declaraciones de impuestos del señor del Bosque. Varios depósitos no fueron declarados correctamente. Esto será reportado a las autoridades fiscales correspondientes y podrían aplicarse sanciones adicionales sobre el patrimonio. Escuché a Verónica sollozar. El despacho de arquitectura del Bosque será vendido. Los fondos obtenidos se dividirán según lo establecido.
La casa de Polanco, si bien fue comprada con fondos matrimoniales, permanecerá a nombre de la señora Verónica Ramírez, considerando que es el hogar actual del menor. Sin embargo, deberá compensar a la señora Macarena con el 50% del valor de dicha propiedad, a pagarse en un plazo no mayor de 3 años. Este veredicto es definitivo. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala. Había terminado. Salí del juzgado con Sofía. El sol brillaba afuera. Hacía meses que no notaba el sol. «Ganaste, mamá», dijo Sofía. «No gané. Solo recuperé lo que siempre fue mío». «¿Y ahora qué?» «Ahora empiezo de nuevo». Esa noche, en la casa que ya había puesto en venta, recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Sí? ¿Señora Macarena?» Era una voz de mujer, desconocida. «Sí. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Laura Sánchez. Era amiga de Verónica. Se me heló la sangre. ¿Qué quiere?» «Solo quería que supiera algo. Algo que creo que merece saber. No quiero saber nada más. Por favor, solo escúcheme un minuto». Suspiré. «Está bien. Un minuto. Verónica no está bien. Después del juicio, se derrumbó. Completamente. Está tomando antidepresivos. Casi no sale de su casa. Sebastián está asustado. No entiende qué pasó. Lamento escuchar eso. Pero no es mi problema. Lo sé, y no la culpo. Pero hay algo más. Algo que Verónica nunca le dijo. Y que creo que debería saber». «¿Qué?» Hubo una pausa larga. «Patricio le prometió a Verónica que se iba a divorciar de usted. Durante 15 años le prometió eso. El próximo año, cuando Sofía termine la universidad, cuando mi suegra fallezca, cuando sea el momento correcto. Ya sé todo eso. Pero lo que no sabe es que hace 3 años Verónica le dio un ultimátum. O se divorciaba, o ella terminaba la relación. Estaba cansada de esperar, cansada de ser la segunda. ¿Y qué pasó? Patricio le prometió que lo haría, que ya había hablado con un abogado, que tenía todo preparado. Solo necesitaba el momento perfecto para decírselo a usted. Pero nunca lo hizo. No. Y un día, Verónica lo siguió. Quería ver si era verdad, si realmente estaba preparando el divorcio. El corazón empezó a latirme más rápido. ¿Y qué vio? Lo vio con usted, en un restaurante. Era su aniversario, creo. Usted llevaba un vestido azul. Patricio le regaló un collar. Y la besó, la abrazó, y le dijo algo que la hizo llorar de felicidad. Recordé ese día, nuestro aniversario número 40. Patricio me había llevado a mi restaurante favorito. Me regaló un collar de plata con un dije en forma de corazón. Eres el amor de mi vida, Macarena. No sé qué haría sin ti. Yo lloré. De felicidad, de amor. Pensé que estábamos más unidos que nunca. Verónica lo vio, continuó Laura, y entendió la verdad, que Patricio nunca iba a dejarla a usted, que disfrutaba tener las dos vidas, y que ella nunca iba a ser más que la amante. El secreto. ¿Por qué me cuenta esto? Porque Verónica vivió 15 años esperando algo que nunca llegó. Se convenció de que Patricio la amaba más a ella, que usted era solo la esposa de papel. Pero la verdad es que Patricio los amaba a todos a su manera, y a nadie completamente. O quizá no amaba a nadie más que a sí mismo. Quizá. Pero ahora Verónica está sola. Sebastián la culpa por todo esto, por haber destruido una familia que ni siquiera conocía, por haberlo puesto en medio de esta guerra legal. El niño está en terapia, tiene pesadillas, dice que odia a su padre por haberlos abandonado en este desastre. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor, era algo más complejo, compasión y también justicia. ¿Y Verónica? Está arruinada, no solo económicamente, emocionalmente. La casa de Polanco está hipotecada, no puede pagar, va a tener que venderla. Y con lo del fisco, pueden embargar todo. Ella pensaba que Patricio la había dejado protegida, pero la dejó en la ruina. «¿El karma existe?», dije suavemente. «Sí, supongo que sí». ¿Algo más que quería decirme? Solo que siento mucho lo que pasó. Siento que Patricio les hiciera esto a todas. A usted, a Verónica, a los niños, a todos. Gracias por llamar. Colgué. Y me quedé sentada en la sala, procesando lo que acababa de escuchar. Verónica había esperado 15 años. 15 años creyendo que Patricio la elegiría.
15 años siendo la segunda opción, igual que yo, porque al final las dos fuimos víctimas del mismo hombre. Un hombre que amaba la idea del amor, pero no amaba lo suficiente como para ser honesto. Un hombre que prefirió la comodidad de la mentira a la incomodidad de la verdad. Y ahora, los dos estábamos pagando el precio de haber confiado en él. Pero había una diferencia. Yo estaba reconstruyendo mi vida sobre la verdad, y Verónica seguía aferrada a la mentira. 2 meses después, me mudé a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Un lugar luminoso, con ventanas grandes, sin recuerdos. Vendí casi todo de la casa anterior. Los muebles, los cuadros, las fotografías. Solo me quedé con algunas cosas de Sofía, y con el limonero del patio. Lo trasplanté en una maceta grande, y lo puse en el balcón de mi nuevo hogar. No por Patricio, sino porque era hermoso, y porque merecía seguir creciendo, como yo. Una tarde, Sofía vino a visitarme con noticias. «Mamá, Sebastián quiere conocerte». «¿A mí?» «Sí. Dice que ha pensado mucho en todo. En papá, en ti, en cómo te tratamos durante el juicio. Y quiere disculparse. Es un niño. No tiene que disculparse por nada. Pero él quiere hacerlo. ¿Aceptarías verlo?» Lo pensé un momento. «Sí. Dile que venga». Una semana después, Sebastián llegó a mi departamento. Era más alto de lo que recordaba, más delgado, con los ojos tristes. Nos sentamos en la sala. Él miraba al suelo. No sabía qué decir. «Sebastián», dije suavemente, «no tienes que sentirte incómodo. No estoy enojada contigo. Debería estarlo. Mi mamá y yo le hicimos mucho daño. Tu mamá hizo sus propias decisiones, y tu padre hizo las suyas. Pero tú no eres responsable de eso. Pero yo recibí todo ese dinero, todo lo que mi papá le quitó a usted, y ahora mi mamá dice que es mi culpa que perdimos el juicio». «No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Extraño a mi papá, pero también lo odio». «¿Eso es malo?» «No, es humano». «¿Usted también lo odia?» «Ya no. Ahora solo siento tristeza. Por él, por todo lo que pudo haber sido y no fue. Sofía me ha estado ayudando mucho. Dice que somos hermanos, que eso no cambia sin importar lo que hicieron nuestros papás. Sofía es muy sabia. ¿Usted cree que algún día pueda perdonarme por existir?» Me le acerqué. Tomé sus manos. «Sebastián, escúchame. Tú no necesitas mi perdón. No hiciste nada malo. Naciste. Eso es todo. Y ningún niño merece cargar con la culpa de las decisiones de sus padres. Pero, nada. Tu padre cometió errores. Tu madre también. Yo también. Todos somos humanos. Pero tú tienes toda una vida por delante. Y no vas a desperdiciarla cargando esta culpa. ¿Me entiendes?», asintió llorando. «Ahora ve, estudia, crece, conviértete en el hombre que tu padre no pudo ser. Honesto, valiente, íntegro. Lo intentaré. Eso es todo lo que puedes hacer». Cuando se fue, me quedé en el balcón, mirando el limonero, y pensé en algo. Patricio murió sin resolver nada, sin pedir perdón, sin hacer las paces con nadie. Murió pensando que todo estaría bien, que sus secretos morirían con él. Pero los secretos nunca mueren, solo explotan más tarde. Y cuando explotaron, destruyeron todo: su reputación, su legado, su memoria, y dejaron a 4 personas destrozadas: su esposa, su hija, su amante y su hijo. Alguna vez me llamó exagerada cuando le pregunté por un recibo extraño. Años después, vi ese mismo vacío en los ojos de Verónica mientras su hijo le reclamaba por las mentiras. La vida siempre cobra sus deudas, y aunque Patricio ya no estaba para pagar, su deuda cayó sobre todos los que dejó atrás. Pero yo había elegido no cargar con ella. Había elegido la verdad, y con la verdad había encontrado algo que nunca tuve en 42 años de matrimonio: paz. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. 2 años desde que mi vida, tal como la conocía, terminó y comenzó otra completamente distinta. A veces, cuando me levanto por las mañanas en mi departamento, todavía me sorprende el silencio. No el silencio vacío y pesado de la casa donde viví con Patricio, sino un silencio limpio, transparente, mío. El limonero del balcón ha crecido. Este año dio sus primeros frutos. Pequeños, ácidos, perfectos.
Sofía dice que es una señal. Las cosas buenas toman tiempo, mamá, pero siempre llegan. Mi hija ha sido mi mayor regalo en todo esto. Después del juicio, nuestra relación cambió. Ya no soy solo su madre. Somos amigas, cómplices. Dos mujeres que sobrevivieron a la misma tormenta y salieron más fuertes. Sofía se ha acercado mucho a Sebastián. Al principio fue difícil, incómodo. Dos hermanos que no crecieron juntos, que no compartieron navidades ni cumpleaños, tratando de construir algo desde cero. Pero lo lograron. Ahora se ven cada semana. Van al cine. Salen a comer. Sebastián le cuenta sobre la escuela. Sofía le da consejos sobre la vida. Me contó que hace un mes, Sebastián le preguntó si algún día podría llamarla hermana sin sentirse culpable. Sofía lloró. Le dijo que siempre había sido su hermana, desde el momento en que nació. Solo que ninguno de los dos lo sabía. A veces me invitan a comer con ellos. Al principio decía que no. Me parecía raro, incómodo. Pero Sofía insistió. Mamá, él necesita ver que puede haber familias rotas que se recomponen, que el daño no tiene que ser permanente. Y tenía razón. La primera vez que comimos los tres juntos, Sebastián casi no habló. Solo me miraba de reojo, como esperando que en cualquier momento yo explotara. Pero no exploté. Le pregunté sobre sus estudios, sobre sus amigos, sobre lo que quería estudiar en la universidad. Arquitectura, dijo tímidamente, como mi papá. Sentí una punzada, pero no de dolor, de algo más complejo. Entonces estudia arquitectura, le dije, pero sé mejor que él. Construye edificios, sí, pero también construye relaciones honestas. Eso es lo que realmente sostiene una vida. Me miró con esos ojos que tanto se parecían a los de Patricio. Gracias, señora Macarena. Puedes llamarme Macarena. Solo Macarena. Ahora, cuando nos vemos, me llama Macarena. Y yo empiezo a verlo no como el hijo de la otra mujer, sino como un muchacho que está tratando de encontrar su lugar en un mundo que sus padres le dejaron roto. Verónica y yo nunca volvimos a hablar directamente. Pero sé de ella a través de Sebastián. Tuvo que vender la casa de Polanco. Se mudó a un departamento pequeño. Trabaja como asistente administrativa en una oficina. El dinero apenas le alcanza. Sebastián me contó que su madre está en terapia, que llora mucho, que a veces lo mira con resentimiento, como si fuera su culpa haber perdido todo. Le recuerdo todo lo que perdió, me dijo un día. Cada vez que me mira, ve a mi papá. Y creo que eso la está volviendo loca. Le sugerí que Verónica necesitaba ayuda profesional, más ayuda, y que él necesitaba espacio para no cargar con la tristeza de su madre. Pero es mi mamá, no puedo abandonarla. No estoy diciendo que la abandones, estoy diciendo que no puedes salvarse ahogándote con ella. A veces, el amor más grande que puedes darle a alguien es dejar que toque fondo, porque solo ahí, en lo más profundo, encontrará la fuerza para subir. No sé si entendió completamente. Tiene 16 años. A esa edad, todo parece más simple de lo que es, pero con el tiempo lo entenderá. El despacho de Patricio se vendió. Un grupo de arquitectos jóvenes lo compró. Cambiaron el nombre, renovaron las oficinas, borraron todo rastro de Patricio del Bosque, como si nunca hubiera existido. Al principio, eso me dolió. 40 años de trabajo, de esfuerzo, de proyectos, todo borrado en meses. Pero luego entendí algo. Patricio construyó edificios, hermosos, funcionales. Algunos de ellos todavía están en pie, pero no construyó un legado real, porque un legado no se mide en metros cuadrados, se mide en las vidas que tocas, en las personas que honras, en la verdad que sostienes, y Patricio construyó su vida sobre mentiras. Así que no hay legado, solo edificios, vacíos de significado. Yo, en cambio, estoy construyendo algo diferente. Empecé a dar talleres para mujeres de mi edad, mujeres que pasaron décadas siendo esposas, madres, cuidadoras, y que de repente se encuentran solas, viudas, divorciadas, perdidas. Les enseño lo que aprendí, que nunca es tarde para recuperar tu voz, que la verdad duele, pero el silencio duele más, que merecemos ser amadas honestamente, o no ser amadas en absoluto. Las mujeres llegan calladas, avergonzadas, sintiendo que fallaron, y yo les cuento mi historia, les cuento sobre Patricio,
sobre Verónica, sobre la caja en el cementerio, sobre el juicio. Y les cuento sobre la libertad que encontré al otro lado del dolor. Al principio, solo venían 5 o 6 mujeres. Ahora son más de 30 cada sábado. Mujeres con historias parecidas a la mía. Esposos infieles, mentiras de décadas, dinero robado, vidas dobles. Pero también mujeres con historias diferentes. Mujeres que nunca se casaron, pero que se perdieron en el camino. Mujeres que dieron tanto de sí mismas que olvidaron quiénes eran. Y juntas estamos aprendiendo a reconstruirnos. No como éramos antes, sino como deberíamos haber sido siempre. Una de las mujeres del taller, Guadalupe, me dijo algo hace unas semanas que no he podido olvidar. Macarena, ¿nunca te arrepientes de haber hecho público lo de Patricio? Mucha gente todavía habla mal de ti. Dicen que fuiste cruel, que ensuciaste su memoria. Le respondí con la verdad. Al principio sí me arrepentía. Me dolía que la gente pensara eso de mí. Pero luego entendí algo. La gente que me critica no conoce toda la historia. Solo conoce la versión romántica. El arquitecto exitoso, el esposo devoto, el padre ejemplar. Pero yo conozco la verdad completa. Y prefiero vivir con mi verdad dolorosa que con la mentira cómoda de los demás. Guadalupe lloró. Ojalá yo tuviera tu valentía. No es valentía, le dije, es supervivencia, porque si no hubiera dicho la verdad, me habría quedado atrapada en la mentira de Patricio para siempre. Y él ya me robó 42 años. No iba a dejarle robar el resto de mi vida. Hace unos meses recibí una carta. Era de Verónica. Me sorprendió. Pensé que nunca volvería a saber de ella. La abrí con las manos temblorosas. Decía, Macarena, no espero que leas esta carta. Y si la lees, no espero que me respondas. Solo necesito decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Lo siento. Siento haber sido parte de tu dolor. Siento haber creído que lo que Patricio y yo teníamos era amor, cuando en realidad era solo egoísmo disfrazado. Durante 15 años me convencí de que tú eras el obstáculo, que si tú no existieras, Patricio y yo podríamos ser felices. Pero ahora entiendo que el obstáculo nunca fuiste tú, fue él, y su incapacidad para ser honesto con cualquiera de las dos. Perdí todo, mi casa, mi dignidad, mi relación con mi hijo, que me mira con resentimiento porque le arruiné la vida, y merecía perderlo. Porque construí mi vida sobre el dolor de otra persona, sobre tu dolor. No te pido perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que ahora entiendo. Entiendo que las dos fuimos víctimas del mismo hombre, y que mientras yo esperaba ser elegida, tú estabas siendo engañada. Las dos perdimos 15 años, pero tú encontraste la forma de salir. Yo todavía estoy atrapada. Ojalá algún día pueda encontrar la paz que tú encontraste. Verónica. Leí la carta 3 veces. Y luego hice algo que no esperaba hacer. Le respondí. Verónica, recibí tu carta, y la leí completa. No voy a decir que te perdono, porque perdonar implica que tengo algo que darte. Y la verdad es que ya no tengo nada que ver contigo. Pero sí voy a decirte algo. El dolor que sientes ahora es el mismo dolor que yo sentí hace 2 años, cuando descubrí que mi vida era una mentira, cuando entendí que el hombre que amé nunca existió realmente. Ese dolor casi me destruye, pero no lo hizo, porque elegí transformarlo en algo más, en verdad, en fuerza, en libertad. Tú puedes hacer lo mismo, o puedes quedarte atrapada en la amargura y el resentimiento. No puedo decirte qué hacer, solo puedo decirte que hay vida después de esto, pero solo si estás dispuesta a soltar lo que fue y abrazar lo que puede ser. Tu hijo merece una madre que esté presente, no una madre que viva en el pasado, y tú mereces una vida que no esté definida por los errores de Patricio. Eso es todo lo que tengo que decir, Macarena. No sé si le sirvió, no sé si leyó mi respuesta o si la tiró a la basura, pero yo necesitaba escribirla, no por ella, por mí, porque necesitaba cerrar ese capítulo con algo más que rabia. Necesitaba cerrarlo con sabiduría. Ayer fue mi cumpleaños número 63. Sofía y Sebastián vinieron a cenar. Trajeron pastel, velas, regalos. Mamá, este es el primer cumpleaños que celebramos juntos, dijo Sofía. Los anteriores siempre estabas tan triste que apenas podíamos celebrar. Tenía razón. Los cumpleaños con Patricio eran formales, educados.
Él me compraba un regalo caro, me llevaba a un restaurante elegante, me decía que me veía hermosa, pero nunca me preguntaba qué quería yo, qué soñaba, qué necesitaba, qué me hacía feliz. Ahora, sentada en mi pequeño departamento con mis hijos, sí, mis 2 hijos, porque Sebastián también lo es de alguna manera, soplando velas en un pastel de chocolate casero, me sentí más feliz que en todos esos cumpleaños elegantes, porque esto era real, simple, honesto, verdadero. ¿Qué pediste, mamá?, preguntó Sofía. No puedo decirlo o no se cumple, respondí sonriendo, pero la verdad es que no pedí nada, porque ya tenía todo lo que necesitaba: paz, verdad, libertad. Y algo más importante, me tenía a mí misma. Por primera vez en 63 años, me tenía completa, no como la esposa de alguien, no como la madre de alguien, no como la víctima de alguien, solo como Macarena, una mujer que sobrevivió a una mentira de 42 años, una mujer que tuvo el valor de decir la verdad, aunque el mundo la juzgara, una mujer que aprendió que el amor no puede construirse sobre secretos, y que la dignidad vale más que cualquier comodidad. Hace unos días, una mujer joven se me acercó después del taller. No debía tener más de 30 años, hermosa, con toda la vida por delante. Macarena, mi esposo me está mintiendo, lo sé, lo siento, pero tengo miedo, miedo de quedarme sola, miedo de empezar de cero, miedo de descubrir algo que no pueda soportar. La miré a los ojos. ¿Y no tienes miedo de despertar un día con 60 años y darte cuenta de que viviste toda tu vida en una mentira? Se quedó callada. Ese es el verdadero miedo, continué. No el miedo a la verdad, sino el miedo a despertar demasiado tarde. Ella lloró, me abrazó. Gracias. Y se fue. No sé qué decidirá. No sé si tendrá el valor de buscar la verdad o si preferirá el consuelo de la ignorancia. Pero planté una semilla. Y eso es todo lo que puedo hacer. Cuando miro hacia atrás, a la mujer que fui, casi no la reconozco. Esa Macarena que caminaba de puntitas en su propia casa, que bajaba la voz para no molestar, que se conformaba con migajas de atención, que llamaba amor a lo que era solo costumbre. Esa Macarena murió el día que abrió aquella caja en el cementerio, y en su lugar nació otra, una que habla con voz firme, que ocupa espacio sin disculparse, que exige honestidad o nada. A veces la extraño, a esa Macarena ingenua que creía en los cuentos de hadas, pero no la quiero de vuelta, porque ella vivía dormida, y yo, finalmente, estoy despierta. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si alguien que me escucha ahora puede reconocer las señales que yo ignoré, si puede hacerse las preguntas que yo no me hice, si puede elegir la verdad aunque duela, en lugar del silencio que envenena, entonces todo, el dolor, la humillación, el juicio público, la pérdida, habrá tenido sentido, porque mi sufrimiento se convertirá en tu prevención, mi silencio roto se convertirá en tu voz, y mi despertar tardío se convertirá en tu despertar a tiempo. No voy a decirte que no duela, porque duele, con cada fibra de tu ser. Duele descubrir que la persona en la que más confiabas era la que más te mentía. Duele reconstruir tu vida desde las cenizas. Duele caminar sola cuando estabas acostumbrada a caminar acompañada. Pero ¿sabes qué duele más? Vivir en la mentira. Fingir que todo está bien cuando no lo está. Callarte las preguntas porque tienes miedo de las respuestas. Eso duele más. Y ese dolor no termina. Ese dolor se acumula, año tras año, hasta que un día te miras en el espejo y no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. Yo estuve ahí, y decidí que prefería el dolor agudo y limpio de la verdad, al dolor sordo y perpetuo de la mentira. Y si tuviera que hacerlo todo otra vez, lo haría exactamente igual, porque ahora soy libre, libre de las mentiras, libre de las excusas, libre del miedo. Y esa libertad, esa paz, vale más que 42 años de una felicidad falsa. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi balcón, viendo crecer mi limonero, viendo el atardecer sobre la ciudad, escuchando el suave murmullo del viento, me siento en paz. No es la paz de quien nunca sufrió, es la paz de quien sufrió, sanó y se convirtió en alguien más sabio.
La vida siempre cobra sus deudas. Patricio cobró la suya con su propio vacío. Murió sin paz, sin honestidad, sin el amor real de ninguna de las dos mujeres a las que engañó. Verónica cobró la suya perdiendo todo lo que creyó haber ganado. Y yo cobré la mía encontrándome a mí misma. Si estás escuchando esta historia y algo en tu interior resuena, si hay preguntas que no has hecho, si hay verdades que has evitado, no esperes 42 años como yo. No esperes a que alguien deje una caja en un cementerio. Hazlas ahora. Búscalas ahora. Enfréntalo ahora. Porque la vida es corta. Y mereces vivirla despierta. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo. Puede abrir los ojos. Puede salvar años de dolor innecesario. Cada día, una mujer encuentra el valor de decir su verdad. Que hoy seas tú. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.